Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. Hola, mi nombre es Nicole Martín. Trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura porteña. Hoy presentamos el primero de una serie de capítulos sobre mujeres que construyeron nuestra historia. Junto a Mónica Martínez, que será la voz de Juana Azurduy, vamos a viajar al Alto Perú para recorrer la vida de esta revolucionaria y su aporte a la emancipación americana. Yo, Juana Azurduy, mujer y brava según decían. Siempre me pregunté, ¿es de mujeres solo tener hijos y perderlos y cruzarse de brazos mientras tanto se unen para liberarnos? ¿Qué justicia proclaman si continúan esclavizando y excluyendo a la mujer de todo ideal? Vengo a contar la historia de mi vida, porque no me crucé de brazos. Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, que pertenecía a la Intendencia de Potosí, actual Bolivia. Este territorio pertenecía al Alto Perú y formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Era una sociedad totalmente desigual y estratificada, desde la aristocracia blanca, que se enorgullecía de antepasados nobles venidos desde España, hasta los cholos miserables, que mendigaban por las empinadas calles empedradas o mal subsistían de los restos de las grandes casas señoriales. Desde mi origen fui distinta. Mi padre, Matías Azurduy, descendía de una próspera familia de Navarra, propietario de una finca en Toroca. Estaba casado con Eulalia Bermúdez, una mestiza, lo que en la sociedad altoperuana de mi tiempo era toda una rareza. Tuve una sola hermana, Rosalía, bastante menor que yo. A pesar de mi mancha de nacimiento, recibí instrucción en letras y catecismo en la iglesia Santo Domingo. Mi combinación de sangre fue enriquecedora, pues llevaba la sabiduría de los incas y la pasión de los aventureros españoles. De mi madre, el hondo cariño por la tierra, la apasionada defensa de mi casa y de los míos, la honradez y el espíritu de sacrificio. Y de mi padre, el gozo de la vida de campo, la libertad de la naturaleza. Juana se crió en un entorno de campo, alimentándose desde niña con la sabiduría de los indios que realizaban las tareas rurales al servicio de su padre. A ellos los escuchaba con curiosidad y respeto. Fue su padre quien le enseñó a montar al galope lanzado y sin temor. De chica aprendí las lenguas de mi tierra, el aymara y el quechua. Tenía un espíritu casi salvaje, enamorada de la naturaleza, de los indígenas y del aire libre. Tenía también todo para ser una mujer acomodada y cómoda. Pero no. La vida me pegó temprano. Mis padres fallecieron en forma imprevista cuando tenía 7 años de edad. Mi madre primero y poco después mi padre, asesinado por un aristócrata en un episodio oscuro, que seguramente tuvo que ver con la impunidad de algún poderoso. Al quedar huérfanas, las hermanas quedaron a cargo de los tíos paternos, Petrona Azurduy y Francisco Díaz Valle, quienes probablemente lo hicieron más por las propiedades que quedaron en sus manos que por amor a ellas. La formación de mi padre en la rebeldía y la libertad se contradecía con la disciplina de mis nuevos tutores. Y para resolver el problema de la convivencia,
decidieron enviarme a un convento. Rosalía era muy pequeña y logró convivir con ellos sin mayores conflictos. Yo acepté el convento para terminar con la relación difícil con mis tíos y porque algunas religiosas ocupaban posiciones de poder y prestigio en la sociedad chuquisaqueña. Se suponía que podía hacerlo también y desarrollar mis tempranos sentimientos de servicio a los marginados. Y no. La religión predicaba la sumisión de la mujer, la subordinación al hombre y privilegiaba la oración pasiva por encima de la acción justiciera. En un convento también hay que mantener la disciplina. No había más libertades que en la casa de sus tíos, y la adolescente que amaba cabalgar desafiando los vientos, trepar árboles y nadar en los arroyos, era esperable que se cruce con la Madre Superiora. Lo que terminó con su expulsión del convento de Santa Teresa, a los pocos meses de su ingreso. Aún así, para ella fueron demasiados. En esa época, los santos favoritos de Juana Azurduy eran San Luis el Cruzado, Santa Juana de Arco o San Ignacio de Loyola. Todos ellos santos guerreros. Ya le gustaban las batallas. De vuelta del convento, mi reencuentro con los tíos marcó la imposibilidad de someterme, y pese a mi corta edad, solo tenía 17 años, retomé la huella de mi padre y volví a la finca familiar para administrarla. A mi retorno en Toroca, reencontré la libertad, la acción, la naturaleza, cabalgué, compartí la mesa con cholos e indios. Recobré el quechua y el aymara, y me comprometí con los infortunios de los más humildes, que tenían mucho más que ver con la insensibilidad de los poderosos que con las vueltas del destino. Se consolidó en mí el compromiso en la lucha contra la pobreza y la arbitrariedad en quienes más sufren la dominación extranjera, criollos, cholos, indios, también de la mujer, marginada en una sociedad rígida que copiaba los defectos de la española. Juana era hermosa. Tenía una belleza armónica, de buen perfil, con una mirada dulce y dominadora. Entonces eran vecinos con los Padilla, una familia de hacendados cuyo padre era amigo del abuelo de Juana. Los Padilla tenían 2 hijos, Pedro y Manuel Asensio. Las 2 familias compartían las fiestas y las tareas, y ahí Juana conoció el amor. Confieso que era escéptica en cuanto a encontrar un compañero a mi medida. No solo quería que fuera bien parecido y fuerte en lo físico, sino también una personalidad suficientemente sólida como para no ser dominado por mí. Tampoco quería aburrirme. Manuel Asensio Padilla era musculoso, de facciones varoniles, con una voz poderosa que imponía respeto. Pero lo más importante para Juana, él tenía ideales y lo conmovía la injusticia y el racismo, el sufrimiento de aquellos hombres y mujeres de piel cobriza, quienes eran tratados como si no fueran humanos. Nos casamos en mayo de 1805 y durante unos pocos años llevamos una vida bastante normal, como la de otros matrimonios en buena posición económica y social. Nacieron nuestros 4 hijos, Manuel, Mariano, Julián y Mercedes, nuestros grandes amores. Me ocupé de que crecieran saludablemente y el padre de la economía familiar. El deseo de darle un futuro próspero a nuestros hijos llevó a Padilla a postularse para un cargo político en el gobierno de Chuquisaca, pero su condición de criollo fue un impedimento para lograrlo. Solamente podían acceder a esas posiciones los ciudadanos de origen español.
y también eran notorias las diferencias con los impuestos que debíamos pagar. Por su parte, Manuel Asensio siempre simpatizó con los abagenios, como se apodaban a quienes provenían del Reino de la Plata. Había conocido a varios de ellos en Chuquisaca, Moreno, Monteagudo, Castelli y otros que eran estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier, compartiendo agitadas reuniones donde se hablaba y se discutía pensando en soluciones para resolver la injusticia de la América oprimida por una potencia europea. Apasionados, fervorosamente antiespañoles, convencidos de que la única revolución posible era a través de la violencia. Estos pensamientos produjeron largos diálogos entre Juana y Manuel sobre la necesidad de que la desigualdad terminase, de que cesara la injusticia, para que sus hijos e hijas vivieran en una tierra que se convirtiera en patria. Cuando recibieron las noticias de que el rey de Francia había sido ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa, el hecho coincidió con el arribo de los libros de Rousseau y la enciclopedia, que influenciaron en el pensamiento de los estudiantes. En forma gradual y paralela, Juana comenzó a sentir la imposibilidad de continuar más tiempo en la pasividad frente a las injusticias y las ideas libertarias que se estaban gestando. Así, se volvió comprometida revolucionaria. Todo empezó con la Zonada en el año 1809, durante las revoluciones de Chuquisaca y La Paz. Apoyamos el movimiento acaudillando a los indios en Chayanta para impedir el avance de las fuerzas de la represión virreinal. Manuel debió escapar mientras yo tuve que encarar a las partidas que venían a cumplir la orden de captura dictada por el sanguinario jefe realista de Vicente Nieto. Debido a su participación en esta acción, fueron confiscados todos nuestros bienes, hecho que condenó a la familia a vivir como guerrilleros, expuestos a toda clase de peligros, viviendo escondidos, con nuestros 4 hijos sufriendo enfermedades de las alturas y debiendo superar penurias como el frío y el hambre. La vida cambió para siempre. Padilla estaba incluido en la lista de los que debían ser encarcelados y posteriormente abandonar el territorio por su apoyo a la revuelta. En el momento de mayor tensión, los pobladores originarios lo refugiaron en sus hogares hasta que la tranquilidad volvió a la zona. La situación cambió con el tiempo y con la llegada de las tropas de la primera expedición al Alto Perú. Padilla salió de la clandestinidad y se sumó a las fuerzas revolucionarias como comandante de milicias de una amplia zona en torno a Chuquisaca. Y contra los ejércitos bien entrenados y armados que llegaban desde España, empezó a surgir una guerra desigual. Batallones que enfrentaban a los realistas, iniciando un largo camino, organizando en la zona de Cochabamba una tenaz guerra de guerrillas para demorar el avance de los realistas y permitir la retirada del ejército norte. Por ese entonces Manuel y yo comenzamos a vincularnos con los que estaban a cargo de las sucesivas expediciones del Ejército Auxiliar del Norte. Se enviaban hacia el Alto Perú para reclutar a quienes pudieran contener los primeros embates de las fuerzas realistas, para que no llegaran hasta Buenos Aires. En esa solidaridad con los rioplatenses esperábamos tejer el camino hacia la libertad de nuestro pueblo. Le pedí unirme con él a las milicias rebeldes, pero se negó, argumentando que mi deber era cuidar a los hijos que aún eran muy pequeños. A pesar de la negativa de mi esposo y durante su ausencia, yo practicaba estrategia de luchas con muñecos de paja, atravesándolos con mi lanza y la destreza con la boleadora, porque algún día el momento de la batalla iba a llegar. En ese periodo de larga ausencia de Manuel, casi un año,
A Juana le llegaban noticias contradictorias, unas anunciando victorias y otras derrotas. A su regreso, Padilla le contó la heroica acción de las mujeres cochabambinas, quienes lograron resistir el avance del general Goyeneche. A pesar de la ausencia de maridos e hijos enrolados en tropas, alejadas de la ciudad, ellas decidieron tomar las armas por su cuenta, defendiendo su honor y sus hogares. Estos relatos, sumado al hecho de que su hogar en la montaña ya no era un lugar seguro, llevaron a Juana a tomar la decisión de unirse a las tropas revolucionarias, dejando a sus hijos en manos de cuidadores de su confianza. La zona llevaba 4 años en conflicto, durante los cuales la población sufría invasiones, confiscaban sus campos y bienes, arrasaban su libertad. Así fue como los pueblos originarios, que ya no tenían nada que perder, resultaron ser los primeros en ponerse a las órdenes de Manuel Belgrano. Fue con él, hombre confiable y respetuoso de costumbres y tradiciones ajenas, con el que Juana y Manuel entablaron mejor relación. Para cuando llegó Manuel Belgrano, comandando la segunda expedición del Ejército del Norte en 1813, ya no era Buenos Aires el que ayudaba a las guerrillas de Charcas, sino que por el contrario, eran su esperanza de resistencia. Mi esposo y yo nos presentamos ante el general Manuel Belgrano. De inmediato y hasta el final de nuestros días, se estableció entre nosotros una gran simpatía, y así lo reflejó en los informes que enviaba a Buenos Aires. Organicé, utilizando bibliografía que me facilitó el propio Belgrano, un batallón que llamé Leales, al que le enseñé tácticas y estrategias de guerra. Por esa época en las misiones, empecé a usar un pantalón blanco tipo mameluco, una chaquetilla color escarlata o azul y una gorra militar con una pluma azul y blanca, los colores que Belgrano eligió para la bandera. Lo hice como apoyo al general y en protesta a la orden del primer triunvirato de Buenos Aires, que había mandado a Belgrano a no utilizarla. Habíamos recibido instrucciones de Belgrano de reclutar voluntarios, alistarlos y unirlos a las tropas que pronto chocarían con las fuerzas realistas. Tan absolutamente convencida estaba de nuestro objetivo que fui capaz de convocar a 10.000 hombres. Juana cabalgaba en las montañas al frente de los hombres. Su yal celeste flameaba los vientos. Un puño estrujaba las riendas y el otro partía cuellos con la espada. Todo lo que tocaba se convertía en valentía. Los aymaras y quechuas no la llamaban Juana, la llamaban Pachamama, la llamaban tierra, aquello que se les había arrebatado. Participaron de grandes batallas, algunas con significación especial, como la batalla de Vilcapugio y la batalla de Ayohuma, ambas derrotas patriotas para la causa rebelde. En esta última batalla, cuando las tropas regulares de Belgrano se desbandaron en completo desorden, aparecieron los Leales, que lucharon valientemente a pesar de enfrentar a las armas de fuego realista con hondas y macanas. Soportaron largo rato hasta ser inevitablemente vencidos. Fue por esta acción que Belgrano, indignado con sus propias fuerzas y emocionado por el coraje de nuestros leales, me regaló su espada, la que usé toda mi vida. Tuvo también una gran enseñanza para nosotros, pues no solo significaba la retirada de los ejércitos rioplatenses en los que habíamos depositado tanta esperanza, sino que también implicaba la convicción definitiva de que de allí en más, los caudillos altoperuanos deberíamos arreglárnoslas por nosotros mismos, sin esperar demasiada ayuda de tropas sabajenias. A partir de esto, ya formalizados como los caudillos Padilla, sistematizamos lo que hasta ese entonces
solo había sido una acción impulsada por el coraje y la desesperación. Nos esforzamos por dar coherencia a una estrategia bélica de guerrilla. Sus estrategias, de extraordinaria precocidad, solo podrían compararse en la historia con el accionar de Güemes en Salta y Jujuy. Combatían desde el norte de Chuquisaca hasta las selvas de Santa Cruz, abarcando las ramificaciones de la cordillera de los Frailes y las sierras de Carretas, Sombreros y Mandinga. Finalmente, cuando lograron la victoria de Tarbita, el brigadier español Joaquín de la Pezuela ordenó aniquilar a los Padilla. Juana recibió el parte de un espía y ante las malas condiciones de salud de sus hijos, decidió separarse de Manuel. Ella se escondió en el Valle de Segura, con la guardia de unos pocos guerrilleros, mientras que Manuel continuó con la lucha. Cuando él fue derrotado en Pomabamba por los realistas, Juana decidió refugiarse en los pantanos del Valle de Segura ante la posibilidad de que la delataran. Pero el lugar era insalubre, lo que provocó que varios de los guardias la abandonen. Allí mismo mis 2 hijos varones contrajeron malaria y Manuel, el mayor, empeoraba a medida que pasaba el tiempo. Para evitar que mis hijas se contagiaran, ordené a Dionisio Quispe que se las llevara con él al rancho de cualquier otro poblador originario que las pudiese albergar. Me quedé cuidando a mis 2 hijos, que ya estaban gravemente enfermos, y poco tiempo después fallecieron. Los enterré en 2 fosas precarias que cavé. Y cuando me di cuenta que Quispe no había regresado, coloqué una cruz de madera en la tumba de mis hijos y salí a buscar a las otras 2. Cuando Juana iba rumbo a la dirección que presumía que había seguido Quispe y sus hijas, se le unieron Manuel y Gualparrimachi, su más fiel custodio. Ellos, al verme con las ropas rotas y ensangrentadas, presumieron que algo malo había sucedido. Y cuando Padilla se enteró del fallecimiento de los hijos varones, tuvo un ataque de violencia y luego lloró desconsoladamente. Cuando logró componerse del dolor, de la locura de las pérdidas terribles y brutales, me abrazó y emprendimos la acción inmediata, el rescate de las 2 niñas. Las encontraron en un rancho en las proximidades, donde seguramente estaban prisioneras. Con la ayuda de Gualparrimachi, asaltaron el lugar y se enfrentaron contra los ocupantes, un grupo de realistas que lograron que Quispe traicione a Juana, convenciéndolo de que el futuro era unirse a ellos. Las 2 niñas estaban atadas con cadenas a una cama y presenciaron la matanza de sus captores como resultado de la operación de rescate. Una vez liberadas, las trasladaron a UPA, tomando conciencia de su debilidad y la alta temperatura de sus cuerpos, síntoma del contagio de paludismo. Y finalmente, pese a los esfuerzos de los 2, no lograron sobrevivir. Y se rompió el universo. Y me di cuenta que el corazón puede seguir latiendo aunque una esté muerta.
Mis gritos lacerantes, animales, cruzaron la puna. Nunca dejé de llorar a mis hijos, tampoco de combatir. Rota, pero seguí. Algunos doctores de Buenos Aires y dueños de diarios los llamaron guerrilleros. Cada lugar de esa región constituyó una republiqueta, un centro de rebelión. Cada una con su jefe, bandera y administración autónoma. Y sus esfuerzos convergieron en un resultado general que se logró sin que las partes llegaran a un acuerdo. Los combatientes fueron pobladores originarios armados con piedras, cuya falta de experiencia en guerras convencionales no se notó en las diferentes batallas, por ser bravíos y corajudos. Por esa época hubo muchos de estos caudillos e igual número de republiquetas. La temeridad de los jefes revolucionarios y la crueldad de la lucha fue tal que de cientos de ellos solo quedaron 9. El medio de comunicación que usaban fue el fuego. En las cimas de las montañas se establecieron puestos de vigilancia en donde un hombre observaba lo que sucedía en cada punto del territorio. Cuando observaban una novedad, les avisaba a los guerrilleros con señales de humo generadas con fogatas. De esta forma, lograban sorprender casi siempre a los enemigos y casi siempre eludían las persecuciones. La pérdida de nuestros queridos hijos nos hizo cambiar. No fuimos los mismos en el accionar de la guerra, sobre todo en el tratamiento a los prisioneros, ya que en vez de mantenerlos vivos como veníamos haciendo, empezamos a fusilarlos y nos volvimos temerarios en la batalla. No teníamos nada que perder. La decisión que tomamos para paliar el terrible dolor fue la búsqueda de un nuevo hijo. Quedé embarazada enseguida y en ese estado debí luchar contra el enemigo y sufrir la pérdida de nuestro fiel amigo Walparrimachi en una de las batallas que debí luchar sola porque mi marido estaba en otra misión. Y cuando sentí las primeras contracciones, con un grupo de pobladoras originarias, fuimos a la orilla de un río donde di a luz. Nació mi última niña. Era el 1815. Padilla apenas pudo conocer a su nueva hija y tuvo que ponerse al frente de un combate para contener el avance realista. La batalla de las Carretas fue otra en la que participó Juana, pero tomó relevancia nuevamente el asalto de Chuquisaca a principios de 1816, cuando la ciudad fue sitiada. Allí dirigió a las tropas que se quedaron en esa ciudad toda la noche, ante el acecho de los enemigos, y se la recuerda recorriendo las calles montada a su caballo, armada de pistolas y espada. Parecía el jefe de las turbas invasoras. Con indiferencia desafiaba la muerte, avanzando hasta cerca de las bocas de los cañones. Pero fue en la de Villar, la última de las batallas en mi tierra, en que llegué a la conquista máxima. Arrebaté el estandarte de las manos de los realistas. Con esa guardia de amazonas, fusileros, criollos, indios, armados de hondas y de garrotes, arranqué las banderas de las manos de mis enemigos y las envié hacia las autoridades que, ya lejanas, hacían valer su propia libertad. Por ese entonces, Manuel Belgrano, que no olvidaba la lealtad de Juana, escribió una carta al gobierno de Buenos Aires para que la reconocieran. En sus propias palabras, se refería a esa mujer con valor y conocimiento en la milicia, poco comunes en las personas de su sexo. Sin embargo, Juana no peleaba sola, y por esos vaivenes de una historia que seguramente solo contará los nombres masculinos en sus libros, fue acompañada por las mujeres que conformaban el batallón,
pero que se fueron perdiendo en la historia. El 26 de julio de 1816, día en que Belgrano elevaba desde Tucumán la petición de que se nombre a Juana como teniente coronel, escribió sobre esas amazonas anónimas, destacando su presencia, pero ignorando sus nombres. Algo de tibieza me dio al corazón el reconocimiento de Belgrano, que me nombró a la amazona Juana Zurduy teniente coronel de las milicias de los decididos del Perú. Me gustó mucho más que el raro y torpe elogio de los doctores de Buenos Aires cuando Pueyrredón me condecoró como teniente coronel por mi varonil esfuerzo y bizarría. Cuando pude reunirme con mi marido, resolvimos que la niña llevase el nombre de Luisa y que la criara Anastasia Mamani, una pobladora originaria, quien me daba total confianza. El hecho de que la crianza estuviese a cargo de otra persona por varios años hizo que tiempo después no tuviese con ella la relación que esperaba. En la guerra no había tregua. A los enemigos debíamos sumarles los peligros de los que se pasaban de bando. Ya conociendo la casi imposible victoria sin los refuerzos de Buenos Aires, eran muy comunes las traiciones. Así nos sorprendieron. Y así el gran Manuel Asensio Padilla, mi gran amor, perdió su vida, defendiendo la mía, el 14 de septiembre de 1816 en Viluma. Murió como vivió, heroicamente. Heroicamente. Fui herida con 2 balas, una en mi pierna y otra en mi pecho. Y a pesar de las heridas importantes, continué luchando para no desmoralizar al resto de los guerreros conteniendo los gestos de dolor. Y en ese mismo lugar, el capitán Aguilera, el jefe realista, le cortó la cabeza a mi Manuel. Y tomándola con las manos manchadas de sangre, la exhibió a sus soldados en señal de triunfo. Y estos gritaban victoriosos. Al lado de Padilla había una amazona, y Aguilera, pensando que también me había capturado, la decapitó con el mismo sable que ya había usado. Las 2 cabezas fueron llevadas en una pica que exhibieron después en la plaza del billar. Logré escapar del campo de batalla a caballo y, desangrándome a causa de las heridas profundas en mi cuerpo, en el camino me confirmaron de mi nueva condición de viudez. Al enterarme y estar convencida de la veracidad de lo sucedido, intenté regresar para morir con mi esposo en ese lugar. Y otra vez la sensación de estar rota, en el dolor y la soledad más absoluta. Pero tampoco dejé de luchar. Me vestí de negro y de negro comandaba las tropas. Sus seguidores la ayudaron a recuperarse y a continuar viaje hacia el Valle de Segura, asumiendo el mando de las tropas. Su principal objetivo era recuperar los restos de su gran caudillo, poner a salvo a su hija Luisa y recuperar una caja de madera con documentación, entre la que se encontraba el nombramiento como teniente coronela del ejército argentino. Con los rebeldes y seguidores de Manuel Asensio, cuya cabeza seguía expuesta en la plaza de la Laguna, fueron reuniéndose para su recuperación. Juana le encomendó a Caipé un lanzaflechas Tacafucus, que debía recorrer la zona reclutando voluntarios entre la población de la zona para conformar un batallón.
100 pobladores originarios se unieron a la misión, sumados a 100 amazonas. Esta partida aún resultaba insuficiente para su misión, y en el viaje a la laguna se les unieron guerreros pertenecientes a las poblaciones originarias que buscaban venganza. Al arribar a la laguna, los guerreros iniciaron la batalla cayéndoles encima a los hombres liderados por el coronel Francisco Baruni en una matanza. Todo realista que se cruzaba en el camino fue muerto. Las calles quedaban manchadas de sangre al paso de los guerreros. Más tarde, se apoderaron de la cabeza de Manuel Padilla, que ya estaba en proceso de descomposición. La trasladaron hacia la iglesia del lugar y la depositaron sobre el altar. Allí se ofició una ceremonia religiosa, con los honores correspondientes a un coronel del ejército argentino, al gran caudillo Manuel Asensio Padilla. La noticia de su fallecimiento se fue expandiendo hacia todos los caudillos, quienes decidieron formar un consejo para nombrar al nuevo comandante. Juana fue la presidenta de dicho consejo, y la elección para elegir al nuevo jefe fue difícil. Jacinto Cueto, Fernández y Severo Bedoya fueron los candidatos a tomar el mando. Tras la muerte del gran caudillo y marido amado, uní mis fuerzas a las de Güemes en Salta, permaneciendo 8 años en tierra ajena, primero con roles de mando y luego, tras la muerte del caudillo, otra más, a la espera de que las autoridades de mi tierra me dieran la posibilidad y los víveres para el retorno. En 1825, ya cansada, Juana escribió a las muy honorables juntas provinciales: Ya saciada mi ambición y compensada con usura mis fatigas, abandoné mi domicilio y me expuse a buscar mi sepulcro en un país desconocido, solo por no ser testigo de la humillación de mi patria. Juana Azurduy pudo regresar a su tierra natal en 1825, cuando la independencia era un hecho en el Alto Perú. Ese año, el libertador Simón Bolívar la fue a visitar y, llenándola de elogios en presencia de todos los concurrentes, manifestó que la nombraría la ilustre guerrillera. La provincia de Salta le entregó 4 mulas y 50 pesos para que volviera a su tierra natal, que había proclamado la independencia. También a reencontrarse con Luisa, la única hija que le dejó la guerra. Pero fueron muchos años de guerra y de ausencia, y en poco tiempo Luisa se casaría y se iría lejos. Tuvieron que pasar muchos años para que se reconociera el valor de la que indios y luchadores llegaron a apodar la Pachamama, como a tantas otras que intervinieron en las luchas de la independencia en distintas partes de nuestra América chucaseña. Varios sucesos se demoraron ya cerca de su muerte: la pensión que había autorizado Bolívar, que cobró pocos años. El raro elogio de las juntas que se hizo a mi persona por mi viril y varonil esfuerzo tardó también casi 2 siglos en ser corregidos, y fue el gobierno argentino, presidido por otra mujer, quien me nombró generala del ejército por mi femenina valentía. También mi muerte, que tardó demasiado, no fue piadosa conmigo. Partí a mis 82 años un 25 de mayo, cuando el calendario recordaba ya lejanamente las fechas de las revoluciones de Chuquisaca y Buenos Aires. Olvidada, en la pobreza más extrema y en fosa común. Entonces mis recuerdos de hijos perdidos, pesadillas de pantanos, barro, libertad, sangre, cañones, cuerpos despedazados, cerros, batallas, dolores y de mi gran amor descansaron en paz. Por fin, en paz.
El 12 de julio fue declarado el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, en conmemoración al nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla. El 18 de julio de 2007, el Estado argentino lo estableció bajo la Ley 26.277. Para este episodio consultamos Juana Azurduy, de Pacho O'Donnell, editado por Planeta. Mujeres tenían que ser, de Felipe Pigna, también de Planeta, y Mujeres, de Eduardo Galeano, que se puede consultar en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría. En este episodio de Voces en la Biblioteca, en el que homenajeamos a la figura enorme de Juana Azurduy, los textos y las voces son de Nicole Martín y de Mónica Martínez. La revisión es de María Eugenia Villa. La ilustración la hizo Hey Cuca, la podés seguir en Instagram. La producción audiovisual es de Jessica Garrido, la gráfica la hizo Ernesto Girard y la idea y la realización es de todos los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.